Bueno, muchachos, reciban un cordial saludo. A continuación, pues vamos a hacer una pequeña socialización del calendario. Hay algunos estudiantes que de pronto ya lo tienen, otros de pronto no lo tienen. Entonces, la idea es compartírselos y aparte de eso, pues, eh, explicarles así a grandes rasgos las fechas. Entonces, el inicio de clases, pues, fue el 9 de agosto. Bueno. Esto, por favor, es el calendario financiero, es muy importante para los que tienen el crédito de confianza, entonces para que tengan ahí las fechas. Iniciamos, vamos acá, vamos en el parcial uno jornada nocturna, entonces eso fue la semana pasada, del 23 de agosto al 27 de agosto, ¿sí? Fecha límite 30 de agosto, presentación, ¿para qué? Para supletorios. Ingreso de notas, eh, vencía o vence hasta el 1 de septiembre, hasta mañana. Entonces, por eso les decía, si hay alguna duda, alguna inquietud, algo que ustedes quieran preguntarme, todavía se puede cambiar la nota. Bueno, evaluación docente, por favor, esto es desde el miércoles de la otra semana, ¿sí? No de mañana, sino de mañana noche, van a tener la evaluación docente, ¿sí? Hasta el 11 de septiembre. También es muy bueno que la hagan, pues, para los procesos que nosotros llevamos. Parcial 2, 13 de septiembre. O sea, ¿qué significa? Que nosotros tendríamos esta tutoría, o sea, la que estamos viendo hoy, más otra tutoría, y ahí sí después el parcial. Entonces, ¿cuándo es el parcial? La semana del 13 al 17 de septiembre. Nuevamente los supletorios. El 18 de septiembre es el ingreso de las notas a la plataforma. Parcial final de la jornada sábado y el parcial final de nosotros es del 27 de septiembre al 1 de octubre. Ahí prácticamente se está acabando el primer ciclo, ¿sí? Entonces, ingreso de notas de seguimiento, examen de recuperación y o habilitación. Esto se había quitado en la universidad, pero pues otra vez volvió lo que es las habilitaciones. Eh, Son del 11 de octubre es la fecha para pagar, pero se presentan el 15 y el 16 de octubre. Bueno, reunión de docentes y pasamos al ciclo 2. Entonces el ciclo 2 inicia el 4 de octubre y termina el 26 de noviembre, o sea, prácticamente finalizando el año. ¿Sí? Eh, Primer parcial, 18 de octubre al 22 de octubre, parcial 1, jornada sábado, 23 de octubre, el parcial 2 del 8 de noviembre al 12 de noviembre, y por último, el parcial final del 22 de noviembre al 26 de noviembre. ¿Sí? También, lógicamente, cada parcial tiene su supletorio y prácticamente a finales de noviembre es que nosotros ya estamos acabando pues, el semestre como tal. Los grados, están las fechas ahí, proceso de grado y demás. ¿Sí? Calendario de cursos vacacionales. Bueno, ahí trae pues más información. ¿Alguna duda, muchachos, del calendario académico? Yo creo que no sé si les quedó claro o si quieren hacer alguna preguntita. Quedó claro. Bueno, listos. La pregunta es, ¿ustedes lo tienen? Yo no. Bueno, No, entonces señor. ahorita se los paso. Por favor, me recuerdan en el PDF para que ustedes lo tengan ahí. Eso es muy bueno que ustedes lo tengan. Bueno, muchachos, a continuación, pues parece que ya están habilitados todos en la plataforma Moodle. Eso es lo que nosotros vamos a averiguar, ¿sí? Y les voy a mostrar las actividades que estamos o que están pendientes o que ya están montadas ahí en la plataforma. Entonces, estoy abriendo aquí el grupo. Entonces, métodos numéricos. Ya un momentico, ya les comparto pantalla. Listos, métodos numéricos. Bueno, entonces, nuevamente les voy a compartir pantalla. Dayana Castillo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, bueno, entonces, por favor, están viendo la pantalla
la plataforma de Moodle. Sí, señor. Bueno, ok, muchas gracias. Entonces pónganle cuidado. Ya ustedes saben el manejo de esta plataforma, ¿sí? Aquí está la visión general del curso, es decir, todo lo que, digamos, la presentación de la asignatura. Entonces aquí yo tengo un videíto, por favor lo revisan con los temas más importantes en un video corto, los objetivos general y objetivos específicos del curso. Eh, Acá conozcan a su tutor, entonces ahí también hay una pequeña presentación de todos los tutores, todos debemos tener esa información ahí, ¿sí? Bueno, internet está un poquito como lento a ratos, ¿sí? Y pues la presentación también pues de la asignatura como tal. Bueno, ahora, ¿qué más hay en inicio? Entonces, en el inicio está el módulo, aquí está el documento, está el currículo, está el plan de aula, ¿cierto? Que este plan de aula, como yo les decía al inicio, son las fechas de las tutorías con su respectiva temática. Aviso de bienvenida, este es un aviso donde yo les daba mi número de WhatsApp y pues darle la bienvenida a este semestre. Foros de consultas al tutor, entonces aquí ya encontramos nuestro primer foro, ¿cierto? Que son las inquietudes. Entonces, yo hago una pequeña introducción ahí a los métodos numéricos y les digo acá, este foro tiene como objetivo solucionar las inquietudes que tengan sobre la asignatura y el desarrollo de la misma. Debemos tener en cuenta que para el estudio de los métodos numéricos se debe precisar en conceptos de cálculo y álgebra. Por, con- por consiguiente, resulta importante exponer sus inquietudes en este foro. Entonces, acá ustedes pueden hacer una participación, ¿sí? Es un foro abierto, es una introducción, es amplia, no tiene fecha de vencimiento, es simplemente que coloquen ahí, digamos, una apreciación de ustedes sobre el módulo, ¿sí? Entonces, bueno, me pareció interesante, no me pareció interesante, o a qué se refiere. Y nosotros cada semana, pues, estamos revisando todo esto. Bueno, entonces, eso es respecto al foro de consulta al tutor. Eh, Aquí también encontramos la concertación académica, ¿sí? Es un documento en el cual están las fechas, ustedes lo pueden descargar ahí, ¿sí? Están las fechas de los parciales y prácticamente es eso, ¿sí? Las fechas de los parciales, porque en el plan de aula no está, ¿sí? Entonces, luego tenemos unos recursos, ¿sí? Aquí es donde nosotros les vamos a pasar la bibliografía, entonces aquí también nuevamente hay un foro. Pero ya aquí sí ustedes tienen que resolver esta pregunta, esta interrogante. ¿Cuál es el objetivo de los métodos numéricos en la formación profesional de un ingeniero de sistemas? ¿Sí? Entonces aquí ustedes hacen su participación. ¿Que hasta cuándo hay plazo? Por favor, entonces yo lo voy a dejar, lo voy a cerrar hasta el segundo parcial. ¿Sí? Yo de todas maneras les aviso con tiempo. Yo les aviso, digamos, una semana antes. Les digo, muchachos, no se les olvide hacer el foro de bienvenida que está en recursos. Aquí en recursos les voy a dejar algunas lecturas, les voy a dejar algunos documentos que les permita, aparte del módulo, ¿sí? Comprender la temática. Porque les voy a dejar unas exposiciones, claro que eso es los que quieran hacerlo, eh, para que valga la redundancia, ustedes puedan exponer, ¿cierto? El tema y yo se los valgo como taller y como parcial. Aparte de eso, pues tienen que hacer un video donde ustedes lo suban a YouTube y dado el caso que ustedes no puedan exponer por X o Y motivo, por lo menos tenemos ahí ese video para poderlo compartir con el grupo. Bueno, ahorita les voy a decir realmente cómo lo vamos a hacer. Entonces, esos son los recursos. Las actividades, ¿sí? Es donde vamos a encontrar los parciales y los talleres, ¿sí? Aquí todavía yo no tengo en. Uy, muchachos, no sé en qué parte los dejé. ¿Hace cuánto los dejé? Hace poquito, no, profesor. Bueno, listo. De todas maneras, quedan dos grabaciones
¿sí? Está molestando, siguió molestando esto, pero bueno, vamos a ver mañana sí desde tempranito me voy a poner, porque es que pues ya no sé si es la red o es el equipo, porque ya hice lo que creía necesario. Bueno, entonces, ahora seguimos acá con la plataforma. Entonces, aquí yo les estaba mostrando que hay una lectura, ¿no? Entonces, los métodos numéricos y las herramientas computacionales, por favor, hacen esa lectura, ¿sí? Aquí les digo de dónde saqué yo esa lectura y deben realizar un breve aporte sobre los métodos numéricos en los sistemas mediante un resumen o ensayo con su respectivo documento. Aquí sí ya van a tener que subir un documento, ¿sí? Esto se va a tener en cuenta en el seguimiento. Entonces, y aquí es donde también les voy a dar el espacio para que ustedes suban el video, ¿cierto? Como parte del taller y el parcial, que en este caso pues va a ser, vuelvo y digo, las exposiciones, entonces también les doy otro link acá para que ustedes puedan subir. Bueno, entonces, diferencia entre recursos y actividades en esta asignatura, ¿no? Porque hay tutores que los utilizan de diversas maneras. Entonces, en mi caso, los recursos es como para mostrarles temáticas, para mostrarles, digamos, alguna duda, profe, no he entendido lo que me toca exponer, entonces, ¿será que usted me puede regalar un enlace donde yo pueda encontrar algún documento que me facilite la comprensión del tema? Entonces, claro que sí, aquí yo lo puedo subir, ¿sí? Y por último, las tutorías, muchachos. Aquí las tutorías, pues es las grabaciones, que es lo más importante, ¿cierto? Entonces, la primera, segunda, tercera sesión. La semana pasada, pues hubo una sola sesión porque fue el parcial, ¿sí? Entonces, aquí es donde ustedes siempre van a encontrar las tutorías. La pregunta es, ¿y Q10? ¿Qué van a encontrar ustedes en Q10? Pues las notas, ¿cierto? Las evaluaciones, las notas, digamos, que uno le sube, y también la asistencia, ¿sí? Ya lo de los anuncios digamos, del enlace para la videollamada, yo se los comparto acá o al WhatsApp, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando necesitemos hacer una clase más larga de los 40 minutos que nos permite Zoom, pues entonces yo los invito a Teams, ¿cierto? O a Meet, cualquiera de los dos. Bueno, muchachos, entonces era eso, la institución pues nos pide el favor de que les expliquemos esas cositas. Uno, pues el calendario académico y dos, pues qué actividades o cómo ustedes participan de esta plataforma. ¿Listos? Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, ya saben, al chat interno o si quieren hacerlo en el grupo también lo pueden hacer. Bueno, muchachos, entonces vamos a ver, bueno, espere, comparto, sí, compartamos esta pizarrita que no es mucho lo que necesitamos. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros en métodos numéricos hasta el momento? Hemos visto raíces de funciones lineales, ¿cierto? Que es por el método de la inversa. Hemos visto raíces de funciones cuadráticas, y entonces aquí fue donde vimos todo eso de funciones cuadráticas completas, vimos las incompletas, que la fórmula cuadrática, que factorización, que bueno, varias cositas para allá las raíces. Y hoy vamos a ver raíz, ¿sí? En el tiempito pues que nos queda, en estos 20 minuticos, raíz de una función cúbica. ¿Listos? Entonces, esta tiene un procedimiento al igual que la cuadrática, un procedimiento que nosotros podemos emplear para encontrar el- los interceptos con el eje X. Por favor, no se les olvide que cuando yo me refiero a una raíz, son los interceptos con el eje X. Bueno, entonces, vamos a hacer la siguiente. Vamos a hacer la siguiente gráfica. Entonces, eh, la pregunta es la siguiente, o digamos el enunciado del problema es el siguiente. Graficar la siguiente función hallando sus raíces. Bueno, entonces, ¿quién me dice a qué nos referimos con eso de la raíz, de las raíces?
¿Qué será eso de las raíces? A los interceptos Muy bien. ¿El intercepto con qué? con el eje X. Correcto, muy bien. Entonces, vamos a graficar la siguiente función. Entonces, vamos a hacer esto. Y es igual a x al cubo menos 3x al cuadrado menos x más 3. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hallar las raíces, vamos a hallar los puntos mínimos, los máximos o mínimos, que también son denominados puntos críticos. Y vamos a utilizar ya un método que es el de aplicación de la derivada, ¿sí? Entonces, ¿ustedes recuerdan derivar? ¿Más o menos recuerdan cómo es la derivada? ¿Cuál sería la derivada de esa función? ¿Nadie? Uy, profesor, en el momento yo no me acuerdo. Bueno, entonces pónganle cuidado. Aquí estamos es en el proceso de recortar. Vamos a hallar primero las raíces, ¿cierto? Es decir, los interceptos de esta función con el eje X. Y esto ustedes lo pueden encontrar de la siguiente manera. En el texto pues, lo pueden encontrar como el método de Ruffini, ¿cierto? O descomposición por evaluación. Descomposición por evaluación. Pónganle cuidado cómo se hace. Ustedes lo primero que tienen que escribir son los divisores del número que no tiene X. En este caso, los divisores de 3, ¿quiénes serán? Entonces, divisores de 3. ¿Cuáles serán los números que dividen a 3? 1 y 3, ¿no? ¿Por qué? Pues porque 3 dividido en 1 me da 3. 3 dividido en 3 me da 1. 3 dividido en menos 1 me da menos 1. 3 dividido en menos 3 me da menos 1 también. ¿Sí? Entonces, esos son los divisores de ¿quién? Del número 3. Y hacemos lo siguiente, pónganle cuidado. Esto es como si fuera un 1 acá. Esto también es como si fuera un 1. Entonces, vamos a colocar los coeficientes de la función aquí. Entonces, lo hacemos acá. 1, menos 3, menos 1 y 3. ¿Sí? Y entonces, ¿qué fue lo que hice acá, por favor? Simplemente colocar los coeficientes, ¿sí? Los numeritos que están acompañando a X, o los números, porque el 3 está solito, y los colocamos acá. Y aquí nosotros vamos a colocar cualquiera de los divisores de 3. Entonces yo puedo colocar más 1, puedo colocar menos 1, entonces voy a colocar más 1 a ver cómo me va. Y póngale cuidado cómo es el procedimiento. Entonces, este señor, el número 1, lo voy a bajar tal y como está ahí. ¿Sí? Entonces, lo bajo acá. 1. Luego lo multiplico por el número que está en la ventana. ¿Sí? 1 por 1. ¿Y eso me da cuánto? 1. ¿Listos? Nuevamente, multiplico este 1 por el unito que está en la ventana. 1 por 1 me da ¿cuánto? 1. Hacemos la suma, ¿cierto? En este caso, pues es una resta, ¿no? Menos 3 más 1. ¿Cuánto me da menos 3 más 1? Menos 2. Ahora, menos 2 y lo multiplicamos por el que está en la ventana. Menos 2 por 1 daría menos 2. Sumamos estos números que están negativos. Menos 1 menos 2, ¿esto me da cuánto? Menos 3. Luego multiplicamos nuevamente por el numerito que está en la ventana. Menos 3 por 1 me da ¿cuánto? Menos 3. ¿Cierto? Sumamos. 3 menos 3. ¿Cuánto me da 3 menos 3?
¿Se fueron? ¿O fue que me fue la señal? 0. Listo, gracias, muy bien. 0. Como nos dio 0 haciendo estas operaciones, significa que este número 1, ¿sí? Significa que este número 1 divide a la función, ¿sí? Y nos da un número entero, porque nos dio 0. Si aquí no nos da 0, aquí nos da, por ejemplo, un número 2, 4, no nos sirve este 1, pasaríamos a menos 1. Volvemos y hacemos lo mismo. No nos dio 0, pasamos a 3, ¿sí? Si no nos da 0, pasamos a menos 3. Si no nos dio ninguno de los divisores de 3, significa que este polinomio, que realmente pues es una función, pero está expresado como un polinomio de tercer grado, pues no tiene raíz entera. Entonces, como si lo tiene, como si nos dio 0, póngale cuidado cómo lo armamos. Entonces, como aquí yo dije que era x más 1, entonces yo aquí voy a colocar x menos 1. Ojo. Miren lo que hice, póngale cuidado. En lugar de colocar ese 1 positivo, que fue el que me dividió, ¿cierto? Y me dio 0, si yo lo coloco positivo, entonces coloco x menos 1. Si aquí hubiese sido menos 1, entonces aquí coloco más 1. Y abrimos paréntesis y póngale cuidado lo que vamos a hacer acá. Yo lo voy a hacer en rojo. Recuerden que aquí el grado era x a la 3. Entonces yo empiezo aquí x a la 4. Ay, perdón, pero aquí me sobraba un 1, qué pena no lo escribí. Este 1 va aquí, ¿sí? Entonces, es que esta operación realmente va es aquí abajo. Aquí va un 1, ¿sí? Entonces, pónganle cuidado. Aquí está x a la 3. Aquí voy a colocar x al cuadrado. Aquí voy a colocar x a la 1 y aquí voy a colocar x a la 0. Entonces, ustedes deben recordar que toda expresión elevada a la 0 nos da 1. Y 1 por menos 3, pues nos da menos 3. En otras palabras, pónganle cuidado lo que me dio. Eso sería igual a x al cuadrado, ¿sí? Menos 2x menos 3. Menos 2x menos 3. X al cuadrado menos 2x menos 3. Este x a la 0, por favor, vuelvo y les repito, x a la 0 es como si fuera 1 y 1 por menos 3, pues me sigue dando menos 3. Entonces, ese fue el resultado, por eso digo que se llama descomposición por evaluación o división sintética, también lo pueden encontrar así, ¿sí? En álgebra. ¿Qué fue lo que yo hice? Pues dividir este polinomio, que es un cuatrinomio, por x más 1, ¿sí? Que al dividirlo se nos cambió el signo y nos dio este residuo. Seguimos desarrollando esto, ¿sí? Entonces, este x más 1 queda igual, ¿sí? X menos 1, perdón, x menos 1 me queda igual. Y ahora, pónganle cuidado lo que vamos a hacer con este trinomio. Esto yo se los expliqué, hace harto tiempo. Abrimos paréntesis, colocamos x. Bueno, de pronto si yo no se lo expliqué, lo explicó algún otro profe. Pero esto lo vieron ustedes en su Matemáticas 1. ¿Qué era? Poner el primer signo, menos. Menos por menos, más. Luego nuevamente, menos por más me da menos. Dos números, ¿cierto? Cuya diferencia sean 2 y multiplicados 3. Entonces, esto nos da x menos 3 y 1. ¿Por qué? Porque 3 menos 1 me da 2. Y 3 por 1 me da 3. Es lógico que si esto no lo están captando a esta velocidad, ustedes después pueden devolver el video y pueden averiguar, ¿cierto? Cómo se desarrolla. Entonces pónganle cuidado, muchachos. Recuerden que la x está elevada a la 3. O sea que voy a tener 3 raíces. X a la 1, x sub 2 y x sub 3. En otras palabras, voy a encontrar 3 soluciones, 3 interceptos con el eje X. Ojo, hay algunas cúbicas que no interceptan, por ejemplo, el eje X sino en un solo punto. Entonces aquí significa que este proceso por lo menos no se puede hacer.
Solamente podríamos descomponer en un solo número y el resto no. Pero bueno, vamos a seguir acá con esto. Póngale cuidado. Hallamos x1, ¿cierto? Es decir, este. Voy a despejar este x sub 1. Estas dos x, ¿qué le están haciendo a x sub 1? La están multiplicando. Entonces esto pasa a dividir, ¿cierto? Esto pasa a dividir. Y si este x sub 2 menos 3, factor de x sub 3 más 1, pasa a dividir, eso nos da 0. Entonces nos quedaría x sub 1 menos 1 igual a 0. Por favor, otra vez. Estos dos factores que están multiplicando al primer paréntesis pasan a dividir y 0 sobre esos factores nos da 0. Entonces tenemos que x sub 1 es igual a 1 positivo. ¿Sí? ¿Por qué 1 positivo? Pues porque era negativo, pasó al otro lado a sumar el 0 y 1 más 0 da 1. Entonces ya tenemos nuestro primer intercepto, que es este. Y ustedes se dieron cuenta que dice, ay, pues lo único es cambiar el signo. ¿Sí? X sub 2, hago el mismo procedimiento para hallar X sub 2. Entonces, X sub 2 menos 3 es igual a 0. Y este X, ahora estoy despejando este de la mitad. ¿Sí? Entonces, este señor que está antes y este señor que está después pasan a dividir. O sea, se eliminan porque 0 sobre esos números da 0. Y pues aquí me quedaría que X sub 2 es igual a 3 positivo. ¿Listos? Y tenemos nuestra segunda raíz. Y por último, X sub 3, ¿sí? X sub 3 es igual a menos 1. Y entonces ustedes van a decir, bueno, profe, ¿por qué? Entonces es fácil. Estos dos, ahora X sub 1 y X sub 2 pasa a dividir, se eliminan, y este X sub 3 más 1, el 1 positivo pasa al otro lado y se nos vuelve negativo. Y esas son las raíces. ¿Listos? ¿Qué vamos a ver la siguiente clase, muchachos? La siguiente clase, nosotros vamos a trabajar aplicación de la derivada, ¿sí? En esa aplicación de la derivada, pues yo lo que les voy a mostrar es cómo calcular los máximos y mínimos y puntos de inflexión de esta función. Podemos utilizar la herramienta ¿qué? Para la gráfica, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda la gráfica? Entonces, para que ustedes se den cuenta qué fue lo que hicimos nosotros. Entonces, voy a hacer la gráfica por acá. Por favor, preguntas, dudas, algo que no hayan entendido de este proceso. ¿Todo sobre ruedas? ¿O yo empiezo a preguntar? Algo que no entiendan, que no hayan entendido. Pues, profesor, a mí no me quedó clara la última parte. Esto de cómo encontrar los valores cuando es igual a 1, igual a 2, a 3, igual a menos 1. Sí, señor. Pues realmente ahí lo que sucede, vuelvo y explico. Ahí lo que sucede es que si yo quiero hallar x sub 1, que es este señor que está acá, estos dos factores pasan a dividir. Y entonces cuando yo paso a dividir al 0, ¿sí? Porque aquí está es un 0 y estos dos quedarían abajo en el denominador. 0 sobre cualquier expresión nos da 0. Entonces estos dos señores se van. ¿Por qué? Pues porque repito, porque pasan a dividir y eso nos da 0. Y ahora, este x sub 1 menos 1, ¿sí? Como es negativo, pasa al otro lado. O sea, aquí lo tenemos. X sub 1 menos 1 igual a 0. Como ahora es negativo, pasa al otro y se vuelve positivo. Yo simplemente les podría decir, muchachos, ustedes llegaron hasta acá, miren, x sub 1 menos 1, x sub 2 menos 3, x sub 3 más 1. Simplemente cámbienle en el signo. A menos 1, póngale 1. A menos 3, póngale 3 positivo y a 1, póngale menos 1. Y esas serían las raíces. Pero hay veces yo tengo, por ejemplo, un numerito que está acompañando a x. Entonces, ese pasa a dividir y se nos vuelve esto un fraccionario. Bueno, vamos a seguir haciendo la gráfica. Entonces, esto quedaría aquí así, menos 1. Aquí dejamos 1, ¿cierto? Y ahora dejamos 3. Entonces dejamos 2 y dejamos 3. Entonces yo voy a dejar el tema indicado
¿cierto? De cómo hallar por lo menos los interceptos con el eje X, es decir, las raíces. Y ya la próxima clase, con aplicaciones de la derivada, les voy a explicar el comportamiento de la función. Es que lo que ya quiere métodos numéricos es prácticamente como recordar lo que ustedes vieron de cálculo, ¿cierto? Y aplicarlo por medio de métodos. Entonces ese método se llama aplicación de la derivada. Bueno, esto va más o menos hasta un poquitico más acá de 3, ¿sí? Va un poquito más arriba. Y aquí en 2 también va a -3. Entonces vamos a imaginar que por aquí es -3. Entonces, aquí hay un punto máximo. Bueno, pero es un poquitico más arriba de 3. Un punto máximo. Y aquí en 2 hay un punto mínimo. Y esta función es algo aquí así. Yo la hago punteada para que no me quede así pues como tan, ¿sí? Tan feita. Entonces hasta aquí empieza a subir y luego empieza a bajar, ¿sí? Esto queda más suavizado. Pasa por 1. ¿Por qué? Porque es que estos tres valores que nosotros encontramos acá, ¿sí? Estos tres valores que nosotros encontramos acá son las raíces, por favor, miren, -1. 1 y 3 significa que, que la gráfica pasó por esos tres interceptos con el eje X. Profe, que si todas las funciones cúbicas tienen tres, ¿sí? Tres interceptos, no siempre. Porque yo puedo tener una cúbica que pasa aquí por el origen y pasa solamente en un punto. Y esa es la función. ¿Listos? Entonces, ¿qué fue lo que nosotros alcanzamos a trabajar hoy? Entonces, lo que alcanzamos a trabajar hoy son las raíces de una función cúbica. -1. Lo máximo ahí. Y por favor, pendientes del grupo de WhatsApp para ver cuándo reponemos la clasecita. Si se están dando cuenta que esto me está molestando, no sé si es la señal, si es la red o es el equipo que otra vez me está molestando. Era que no me dejaba coger ninguna plataforma, entonces ese era el problema. Muchachos, una feliz noche. Ya este pedacito pues ya no lo estoy grabando. Cualquier cosita pues con el mayor de los gustos. ¿Listo? Sí, Listo, señor. ingeniero, sí, señor. Bueno, que descansen muchachos y esperemos que de hoy en hoy, que la próxima clase pues si no haya este inconveniente. Si no toca cambiar de equipo, no hay más que hacer. Muchachos, feliz noche y que descansen. Bendiciones Feliz para todos. noche, igualmente. Ya les paso la grabación.